Decimos que toda la palabra de Dios, todas las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Entonces estamos afirmando que las Sagradas Escrituras tienen un origen divino y que han sido hablados por Dios. De allí que cuando escuchamos debemos obedecer, y cuando leemos la palabra de Dios debemos obedecer todo, absolutamente todo lo que el Señor tiene para enseñarnos en su palabra. Tomar o dejar parte de ella no es cosa que nos compete a nosotros, no es un lujo que nosotros podamos darnos. Siempre será nuestra responsabilidad obedecer a Dios en todo lo que su palabra dice. Debemos obedecer completamente todos sus preceptos y todos sus estatutos. ¿Por qué estamos afirmando esto? Porque es fácil para nosotros escuchar un sermón, o escuchar una serie de sermones, o escuchar un montón de sermones, pero solo prestar atención a algunas cosas que creemos que nos competen en un aspecto o en otro y que hagan algo en nuestra vida. Pero la gran realidad es que toda la Escritura, todos los sermones, todas las enseñanzas son para cada uno de nosotros. Y cuando las estudiamos fielmente, entonces debemos ser conscientes que debemos obedecer la palabra de Dios en todos sus términos. Como creyentes que somos, debemos tener una obediencia universal a Dios, una obediencia total a Dios. No podemos ser selectivos y tomar una parte sí y otra parte no. A la hora de obedecer, no podemos ser selectivos, sino ver qué es lo que Dios tiene para decirnos en cada momento para poder obedecerlo. En el texto que vamos a estar desarrollando, se van a mencionar algunos pecados muy en particular, y el hecho es que siempre debemos tener esa actitud de decir, bueno, yo puedo ser quien caiga en ese pecado. No pensar, ese sermón es para el hermano tal o para la hermana tal. No, es pensar, ese sermón es para mí. Debemos tomar esta advertencia como si fuera para nuestra propia alma. La determinación de obedecer a Dios no la podemos tomar en nuestras fuerzas. Hemos hablado mucho que nosotros, para poder obedecer a Dios, tenemos que entregarnos al Espíritu Santo, y Dios desea que le obedezcamos en todo. Y entonces nosotros lo que tenemos que pedir es ayuda al Espíritu Santo para lograr esto hasta el final de nuestra vida, para lograr ser obedientes hasta el final de nuestra vida. En el texto que hoy se nos manda, que hoy vamos a estudiar, se nos dan dos mandatos del Señor. Dice el verso 14, haced todo, y ojo lo que dice, todo, sin murmuraciones y contiendas. Esto nos está llevando a tener en cuenta que todo, absolutamente todo lo que hemos aprendido y cómo tenemos que vivir nuestra vida de creyentes, esos mandatos son mucho más, son demasiados mandatos en las Sagradas Escrituras, y lo que hacen es exhortarnos. Recordemos que estamos viendo una serie que hemos llamado Exhortaciones acerca de la vida y del carácter cristiano. Hoy va a tocar un punto muy clave en la vida de cada uno de nosotros, y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Nos está diciendo que seamos entonces hacedores de la palabra, no solo oidores, y que hagamos las cosas sin murmuración y sin contienda. Ya estudiamos
el capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, donde se nos enseñó que debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio. Y ahora en el texto de hoy se va a desarrollar el área de la murmuración. Algunos podrán decirnos que yo no tengo ese problema. Yo no murmuro de nada. Pero posiblemente le guste escuchar la murmuración que hacen otras personas. Posiblemente vas a encontrar algún hermano que se te va a acercar, te va a hacer comentarios de alguna cosa, de algo con que no está de acuerdo. Posiblemente en tu familia va a haber alguien que te chismosee o te hable de otros, en tu trabajo. Entonces, no es solo la persona que está haciendo la murmuración, sino que a mí también me gusta murmurar. Hay un programa los sábados y domingos que es horrible, toda la tarde, y lo que hacen es hablar, chismosear, y la gente es feliz, sentada, viendo los chismes. Están murmurando de todo el mundo ahí, de artistas y de un montón de gente. Lo que te debes preguntar es, ¿tú qué piensas de la situación del murmurar? Cuando alguien se te acerca y te empieza a hacer comentarios, ¿tú cómo recibes ese comentario? ¿Lo aceptas? ¿Te deleitas en el comentario? Sí, y antes empiezas a inflarlo más? ¿O paras en seco a la persona y le dices, no hablemos de ese tema? Porque si tienes algo con alguien, pues tienes que ir a solucionarlo con otra persona, no conmigo. Lo primero que tenemos que hacer cuando alguien se nos acerca con una murmuración, con una crítica, es hacerlo caer en cuenta que está mal, que no está bien lo que está haciendo y que puede generar divisiones en la iglesia, en su casa, en su empleo, con sus vecinos. Es decir, la murmuración se nos da en todas las áreas de nuestra vida. Es posible que tú digas, yo no tengo problemas con eso, pero debes evaluarte. Miren, ¿sabe por qué la murmuración es un problema tan normal en los seres humanos? Porque la murmuración surge a partir del orgullo de cada uno de nosotros, y el pecado más grande que todos tenemos es el pecado del orgullo. Entonces yo murmuro de algo porque considero que lo que están haciendo está mal hecho, que yo lo haría mejor. Entonces de ahí es que sale la murmuración. Miremos el verso, lo que dice nuevamente, el verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y mira lo que el verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el texto que vamos a estar desarrollando, y es un texto que nos tiene que llevar, si lo aplicamos a nuestra vida, a tener un mejor testimonio como hijos de Dios que somos en medio de una sociedad perversa. Por eso el tema hoy lo he titulado ¿Cómo ser luz del mundo? Y vamos a ver dos puntos. Vamos a ver un ejemplo muy claro, es un ejemplo concreto que nos trae el Espíritu Santo sobre la murmuración. Es un ejemplo entonces que nos tiene que llevar, si lo aplicamos, a tener buen testimonio. Entonces es un ejemplo de buen testimonio, número uno. Y el segundo, vamos a ver la cualidad esencial que es necesario. ¿Por qué es necesario? Para un buen testimonio. Miremos el primero. El ejemplo
de buen testimonio. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, trata este texto de manera muy particular en el área de la murmuración y la contienda. En este mandato está haciendo referencia a todas las áreas de nuestra vida. Mira lo que dice el texto: hacer todo, sin murmuración y contienda, de tal manera que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, podríamos murmurar. En cualquier situación de nuestra vida podríamos murmurar y podríamos generar contienda. Por eso es tratado como algo de mucha importancia por parte del Espíritu Santo, porque puede presentarse en nuestra vida en cualquier esfera que nos desenvolvamos. La preocupación del Espíritu Santo al dejar esto escrito es porque desea que tengamos muy claro que nosotros, como hijos de Dios, tenemos, mis hermanos, nosotros tenemos la obligación de dejar un buen testimonio en cualquier área de nuestra vida. Debemos prestar atención entonces a estas dos cosas. No debemos murmurar porque podemos generar contienda. Dice el verso 15: ¿y para qué? ¿Para qué no debemos murmurar? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y mire lo que dice: y en medio de ella, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Si verdaderamente deseamos ser un contraste y vamos a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa como la que tenemos, es necesario que evitemos la murmuración. Yo espero que esto lo vaya a recibir usted para usted. Esto se los puedo asegurar que todos lo vivimos. De modo que no mire reprobaje, que no piense mal, es para usted. Esta es la enseñanza para cada uno de nosotros. La palabra murmuración hace referencia a ese sonido de desagrado que hace a alguien cuando algo le molesta. Ya ahí está murmurando. Cuando usted dice, ya ahí hay murmuración. Y hace referencia a una expresión negativa que se dice acerca de alguien. Una de las definiciones dice que es una queja o disgusto expresado, es decir, hablado en secreto o susurrando acerca de alguien que no está presente. Eso por eso se llama murmuración, porque se habla de alguien que no está presente. Es que fulano de tal. Se puede murmurar de su jefe, de los líderes de la iglesia, de su hermano, de un niño, del abuelo, de todo el mundo, de absolutamente todo el mundo se puede murmurar. Es una acción, dice una de las definiciones, quejosa o quejumbrosa que promueve mala voluntad y división. ¿Yo para qué entro a murmurar? ¿Para qué voy a llevar un chisme a fulano de tal de otra persona? Nada más para generar división. Para hacerlo pensar que aquella persona, yo pienso mal de esa persona y quiero que usted también piense mal de esa persona. Eso es lo grave de la murmuración. Alguien más lo expresó de la siguiente manera: denota la expresión de insatisfacción con algo que he dicho, hecho u ordenado. Es decir, yo murmuro porque no me gusta lo que alguien está haciendo. Así es. O yo murmuro porque no me gusta lo que alguien está diciendo. Y eso me lleva a murmurar. En Lucas 5, versículo 30, se habla de murmuración.
Dice que los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, ellos estaban diciendo: ¿y estos por qué? Si son tan santos, si son seguidores del Señor Jesucristo, ¿por qué se van a comer con pecadores y con publicanos? La persona está en desagrado por algo que se dice o se hace. En Juan capítulo 7, versículo 10-13 dice: oigan esto. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está él? Unos decían, murmuraban: es bueno, pero otros decían: no, sino que le engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y aquí se está hablando de la venida del Señor Jesucristo a Jerusalén. Un murmullo no es algo entonces que se grita a voces. Una murmuración no es algo que se dice: hey iglesia, les voy a contar una historia. No, se coge a uno, a dos, a tres y te voy a contar algo, pero aquí, en secreto. Te voy a contar aquí suavecito, y se habla pasito porque es para hacer mal y no para hacer bien. Cuando vamos a hablar bien de alguien, no murmuramos. Cuando vamos a hablar mal de alguien, caemos en murmuración. El pueblo de Israel, de hecho, murmuró muchísimas veces en medio del desierto. ¿Y qué recibió como castigo de Dios? Siempre la ira de Dios. Siempre hubo situaciones donde Dios ejecutó por murmuración del pueblo. Ahora, no murmurar tiene que ver con nuestro comportamiento. Si yo estoy feliz, si yo estoy contento, si yo no tengo ningún inconveniente con nadie, yo no murmuro de nadie. Si yo estoy contento en la iglesia, yo no murmuro en la iglesia. Si yo estoy feliz en mi empresa, yo no hablo de mis jefes. Si yo estoy contento en mi familia, yo no hablo de mis papás ni de mis hijos. De modo que la murmuración tiene que ver con nuestro contentamiento y que verdaderamente estemos conscientes de quién soy en Cristo. Si yo sé quién soy en Cristo, no tengo que murmurar para nada, porque Cristo me ve como alguien muy especial, no como lo que yo creo que Cristo me está viendo o que los demás me están viendo. Debemos cuidarnos de tener un espíritu de murmuración y contienda, porque pensando que estamos actuando con justicia y que estamos reclamando un derecho, podemos estar murmurando y quejarnos contra Dios. Le dan el empleo a alguien, somos 5 vendedores y a uno lo mandan de supervisor, y hay que comunicarnos que se comete el ambón, que se comete de arrodillado, por lo mandaron del supervisor. Ustedes están pagando lo justo, ustedes están pagando lo que prometieron. Entonces, tranquilo, deja que los hombres paguen lo que le quieran pagar y que los hombres lo quieran comer. La murmuración es un pecado que indigna y hace que Dios se aire contra nosotros, que venga en ira contra nosotros. El espíritu de queja, de murmuración, dista mucho y habla en contra del carácter de Dios, de la bondad de Dios y del amor de Dios. Si yo soy un cristiano, yo no tengo por qué murmurar en mi empresa. Si yo soy un creyente, yo no tengo por qué hablar de mi cónyuge. Hay mujeres y varones que son felices hablando más del cónyuge. No saben el daño que se están haciendo ellos mismos. Hay gente que labora en una empresa, no hace sino hablar más de la empresa, pues váyase. Pero ¿cómo se le ocurre? Le dan la comida y usted se va a hablar mal, está chutando el porta, como dicen, está chutando la cuchara. Estamos viviendo en un mundo tan complicado. Miren, vivimos en un mundo que por todo murmura.
todo es un problema. Y usted habla con la gente y siempre la gente está chismoseando y está murmurando. Es un mundo absolutamente conflictivo, es un mundo que no es feliz. Yo no sé por qué dicen que los colombianos son los más felices del mundo. Yo lo he vivido en otras partes, pero les cuento que aquí todo el mundo murmura de todo el mundo. O sea, aquí no hay felicidad. Si aquí hubiera felicidad, nadie murmuraba a nadie, cada uno vivía su vida y ¿qué necesita? Yo le ayudo. Vivimos en medio de quejas, se quejan por el país, se quejan por el gobernante de turno, que porque ahora es la izquierda, que porque antes era la derecha, que porque los políticos no sé qué, que porque los políticos no sé qué, que porque la iglesia no sé qué, que porque estoy pobre, que porque estoy rico, que porque tengo un carro, que porque no tengo una moto. Por todos nos quejamos. No hay felicidad. Se quejan por la salud, se quejan por la pobreza, por las necesidades, por las enfermedades, por la iglesia que lo ha puesto Dios, por los líderes de la iglesia, por lo que dejan o hacen, por lo que hacen o dejan de hacer, por todo nos quejamos. ¿Cuál es la actitud, hermano? ¿Cuál es la actitud? Estoy contando con ustedes que van a la iglesia. Listo. ¿Cuál es la actitud con que nosotros enfrentamos todo lo que sucede a nuestro alrededor? El texto dice que si nosotros vamos a ser una generación, oiga lo que dice, si nosotros se supone que vamos a ser una generación que va a brillar en medio de lo torcido de este mundo, debemos ser personas que vivamos sin murmuraciones y contiendas. Usted se imagina, usted creyente y sale de la iglesia, o la gente sabe que usted es creyente de su empresa, y usted todos los días llega aburrido, tarde, diciendo, voy a volver a esta empresa, qué patrón que tengo, la gente va a pensar, este señor, creyente, dice que es cristiano, no criticar a la empresa. ¿Qué esperanzas? O sea, ¿cómo te ve el mundo ante las situaciones que tú tienes? Si tú eres hijo, te la pasas criticando a tus papás y criticas, y estás pegado en la casa, ¿por qué no te vas? Si eres papá, criticas a tu hijo, ¿por qué no le ayudas a que salga adelante? Tenemos que trabajar todo eso. Miren todo lo que abarca la murmuración. A mí me impactaba esta semana estudiando este tema, yo decía, es que sí, nos falta demasiado. La murmuración es falta de confianza y es falta de creer en el Señor. El pueblo de Dios en el desierto vio milagros, y si miramos la historia del Génesis y todo el Pentateuco mientras entraron a la tierra prometida, qué pueblo tan desagradecido. Criticaban por todo, que porque les daría agua, que porque el agua estaba amarga, que porque les dieron codornices y porque querían comer carne y usted ya no hizo codornices, que porque había mejores comidas en el pueblo y resulta que no daban sino lo que comían los esclavos. Y cuando estaban en el desierto, que eso era un manjar, una cosa que no. Entonces, la crítica nos lleva a ver todo mucho mejor. Hay un dicho que dice, el césped del vecino siempre es más bonito. Usted está en la finca y usted dice, no, ¿qué es este que yo tengo lleno de maleza, lleno de problemas? Y mira el del vecino, tan lindo. Y usted va y es igualito al suyo. O peor que el suyo. Desean dejar buen testimonio, mis hermanos. No murmuren. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer ver hoy. Dice, haced todo sin murmuraciones. El pecado de murmuración abarca todas las áreas, todas las situaciones, sea que me queje contra mi hermano, contra mi jefe, contra el que yo me queje. Pablo en el texto no solo menciona la murmuración, sino que también habla de la contienda. La murmuración es mucho más peligrosa, no solo por murmurar, sino porque te lleva a divisiones. No empiezas a hablar en la empresa mal de tu jefe, y hay gente que comienza entonces a repartirse y decirnos que tenemos una empresa superada.
Tú empiezas a hablar de tu casa con algunos de tus hermanos y a meterle en la cabeza que tu casa es una podredumbre, que tu casa es un chicharrón, que tu casa que tus papás, hermano, terminas pensando que tus papás no son los papás que tú te mereces. Tú estás en la iglesia y comienzas a hablar con un hermano, con el otro, y a decirle cosas de la iglesia. Pero lo importante es que revisemos que la murmuración genera contienda, genera división. La murmuración siempre genera división. Mateo 15 y 19 lo traduce como malos pensamientos. Y dijo alguien, un teólogo, la contienda son las actuaciones de la mente bajo la influencia de la ceguera del corazón. Mire, yo muchas veces hablo porque en mi corazón yo veo las cosas que no están bien. Yo digo, es que no, nadie es capaz de hacer las cosas como yo las hago, y como nadie las hace como yo las hago, entonces yo digo las cosas como yo las quisiera hacer. Pero vaya que lo pongan a dirigir a ver cómo es. Vaya que lo pongan a dirigir a ver cómo dirigir las cosas. La murmuración y la contienda expresan ideas de insatisfacción y duda ante un deber que tienes como cristiano. Son pecados que hablan de cuáles son los primeros pensamientos que llegan a la mente. Cuando usted murmura, pues usted no está pensando dos veces para hablar. Usted le llegó algo a su mente, le dijeron, vamos a hacer un género nuevo, y usted explotó ahí mismo porque ese no va a ser usted. Entonces, usted tiene que pensar antes de hablar y ponerle un nudo a su garganta para no comenzar a murmurar. Cuando hay un deber que Dios coloca sobre ti, ¿cuál es tu primer pensamiento? Podrías pensar, qué horror cuando alguien está haciendo algo. Podrías decir, a mí no me gusta como lo están haciendo. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu actitud? Son pecados que minimizan las acciones y las opiniones de los demás. Son dos cosas respetando a los demás cuando entro en murmuración. Es una actitud que te permite escuchar de la voz de Dios a través del ministerio de la palabra. El hecho de que tú estés en una iglesia, eso es un regalo del Señor. El que estés asistiendo a la iglesia, el Señor ya te llamó a ser salvo. Y vienes y dices, no, usted no me gusta como predicador. Es que no te está hablando el Señor, te está hablando la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que Dios quería escuchar. No es la persona, no es quien te esté enseñando. Dice, hace todo sin murmuraciones y sin contiendas. Si deseamos dar un ejemplo de buen testimonio como cristianos que somos, tenemos que prestar atención a este ejemplo particular, porque la lengua es muy peligrosa. Lo importante es que hoy usted se vaya pensando que usted no puede volver a dejar que su lengua hable locamente. Para poder dar un testimonio en el mundo es necesario que nos abstengamos del pecado de la murmuración. ¿Recuerdan lo que dice Santiago sobre la lengua? Santiago 3:5 dice, así también habla la lengua, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. De aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora, el Espíritu Santo nos sigue hablando entonces de la murmuración. Nos ha tomado un ejemplo en particular para darnos una cualidad especial para nosotros lograr un buen testimonio. Pero ahora nos va a hablar de una manera más general. ¿Para qué nosotros debemos conducirnos en todo sin
murmuración y contienda. Esto nos lleva al segundo punto. Miremos la cualidad esencial para poder dar un buen testimonio. Dice el verso 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, mancha en medio de la generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares de luz. Mi hermano, el propósito motivar que les intentando poner de Pablo está presentando detrás de hacer esas murmuraciones, es que tal cosa contribuirá para dar un buen testimonio que nosotros como creyentes tenemos la obligación de mantener en el mundo. Se usan aquí tres palabras para mostrarnos esa cualidad esencial de un buen testimonio. Se habla de irreprensibles, sencillos y sin mancha. El verso 15 nos dice que debemos ser irreprensibles, sencillos y sin mancha. Irreprensibles es alguien que no merece ser censurado, libre de faltas. Como decía el hermano en la escuela dominical, no es que no tenga pecados, no es que no haya sido un pecador anteriormente, no es que aún peque, no, pero es una persona que reconoce sus faltas. Cuando el creyente sabe, pero reconoce su falta, se vuelve una persona irreprensible, porque ya la ha reconocido, ya está trabajando en ese pecado. Eso inmediatamente lo hace una persona diferente a toda la gente en la sociedad y en el mundo en que vivimos, en esa generación torcida de la que está hablando el texto y perversa. Porque las personas del mundo no son así. Las personas del mundo no están interesadas en ser irreprensibles. Ellos simplemente hablan y dicen las cosas sin pensar y no les importa. Lo que el cristiano profesa es ser hijo de Dios, que está viviendo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? De acuerdo a lo que profesamos. Si yo profeso ser creyente, yo no puedo seguir murmurando, yo no puedo seguir hablando de todo el mundo. En todo tiempo, todo lugar, toda circunstancia, estamos siendo observados y nadie es creyente. La gente nos juzga y nos señala. Ese muchacho es creyente y mira lo que está haciendo. Esa chica es creyente y mira cómo se comporta. Siempre estamos evaluados en la vida personal, en la vida familiar, en la vida empresarial, en la misma iglesia. En todas partes siempre somos evaluados. No podemos ser inconsecuentes en ninguna de las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser firmes. Y nuestro color de palabra dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Porque nosotros somos demasiado evaluados. Nuestro testimonio siempre debe ser un testimonio que hable de nuestro amor y nuestra obediencia a Cristo en todas las esferas de nuestra vida. Ahora, eso es irreprensible, pero sencillos. Dice Mateo 10, versículo 16, hablando de sencillos. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mis hermanos, cuando aquí se nos habla de palomas sencillas, es porque las palomas no tienen sino unas alas para correr cuando son atacadas. Hay otros animales que tienen garras, tienen colmillos y se pueden defender. La paloma es inofensiva, la paloma lo único que hace es la atacan y sale corriendo. No hace otra cosa, ya no tiene nada con qué defenderse. De la misma manera nos pide el Señor que actuemos. Aquí se nos está diciendo que nosotros no debemos ofender, sino hacer
el bien en lugar del mal. El carácter del cristiano debe ser no agresivo, no atacar, no maltratar. El creyente debe actuar de manera inofensiva. Debemos ser inofensivos, sencillos y sin manchas. Ahora, usted tiene que ser pendejo, dirá alguien. No, usted no tiene que ser pendejo. A mí me tocó una demanda de poquito y la gané. Pero para eso están las leyes. Yo no me voy a poner a pelear con alguien porque me tiene que respetar. ¿No? Esa es la ley. Entonces, lo que tenemos es que ser inofensivos en el sentido de que no atacamos a los demás. Si nos atacan, no podemos responder con ataques. Y sin mancha es que no tengamos nada que llame la atención en nosotros. Cuando muchas veces en algunas actividades que hacen presentan una cartulina blanca y le ponen un puntico negro a la cartulina blanca y le dicen a la gente, ¿usted qué está viendo? Y todo el mundo dice, un punto negro. Nosotros tenemos la tendencia a ver las cosas malas. Alguien podría decir una cartulina blanca, tiene una manchita, pero una cartulina blanca. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a ver los puntos negros. Y eso es lo que aquí nosotros tenemos que tratar de estar sin manchas, sin tener puntos que la gente mire y que diga que esa persona es una buena persona. Si yo soy creyente, yo no puedo mantenerme en la tienda del frente tomando cerveza, porque eso es una mancha para mí. Si yo soy creyente, yo no puedo ser una persona que ando con mentiras y con chismes alrededor, porque es una mancha en mi vida. De modo que ser sin mancha es ser sin tacha, sin pecado. No vamos a estar sin pecado, nunca, hasta que el Señor venga en su segunda venida. En Colosenses 1:21 vemos la importancia que Dios le da a ser sin mancha. Dice, Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió precisamente para cubrir toda la impureza que nosotros teníamos, para cubrir todo ese pecado. Cristo murió para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. No es porque no tengamos mancha, es porque la justicia de Cristo es la que nos cubre a nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo dio su vida a la cruz y resucitó, porque Él lo que desea es, todo este montón de pecados yo voy a cubrir con mi justicia y voy a cargar los pecados de Él. ¿No van a volver a pecar? No, seguirán pecando. Pero yo los voy a cubrir con mi justicia y el Padre los declarará justos. Eso es estar sin mancha. Estas palabras entonces describen la santidad del creyente. Hay muchos otros textos que nos hablan de estar sin mancha, pero nos alargaríamos demasiado en el tiempo. Mis hermanos, un varón que diga ser cristiano, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa. En esta semana tuve la oportunidad de ver una persona donde la mujer trabajaba y trabajaba y trabajaba, y él era sentado. Entonces yo le decía a mi esposa, mira ese señor. Entonces cuando estudiaba este tema, yo decía, ese hombre no provee para su casa, la que provee para su casa es la mujer. Él no quiere hacer nada, él quiere estar sentado. De modo que ese también tiene que ver con ser irreprensible. Tenemos que movernos, tenemos que actuar, tenemos que hacer cosas, no podemos quedarnos esperando a que las cosas simplemente nos lleguen. Dios está interesado en que seamos entonces sin mancha y seamos irreprensibles. Como cristianos, todos debemos perseguir esa meta. Los creyentes no podemos conformar, nuestra lucha debe ser
continua, no podemos conformarnos con lo que simplemente tenemos o vivimos. Es posible que tengamos debilidad, es posible que tengamos flaqueza en algunas de las cosas, que caigamos, es posible que pequemos, pero rendirnos, nunca jamás, como dice la película. Nosotros tenemos que continuar luchando por nuestra santidad. Todos estos versículos nos están enseñando que debemos proseguir adelante, trabajando en ese carácter irreprensible que debemos tener. Ahora, mira lo que continúa diciendo el texto en ese versículo 15. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Mis hermanos, esta exhortación se nos está haciendo porque nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros no fuéramos hijos de Dios, no estaremos estudiando esto, estaremos montando bicicleta. Aquí se nos está diciendo esto, es porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Quiénes podemos mostrar un carácter como el que se está describiendo? ¿Quiénes podemos tener un carácter irreprensible y sin mancha? Pues los hijos de Dios, los que somos creyentes. ¿Y quiénes somos esos? Nosotros. ¿Sabe por qué la sociedad no cambia? Y existen muchos maestros. Hoy hay cantidad de conferencistas, de maestros, dando conferencias de moralismo, de ser mejor persona. ¿Y sabe por qué no cambian? Porque no han sido regenerados en su corazón. Lo que hace el Espíritu Santo cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, cuando entrega su vida al Señor Jesucristo, precisamente lo que hace el Espíritu Santo es comenzar a trabajar en su vida. Usted se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, es salvo, y ese corazón de piedra que usted tenía es arrancado y es puesto un corazón de carne para que comience a trabajar y a vivir en santidad. El concepto entonces de nuestro buen testimonio no es ausentarse a vivir como ermitaño. Es que yo no soy capaz de cambiar, yo me voy a vivir a un convento o a una montaña y me voy a vivir solo. No, el contexto de nuestro buen testimonio es de ser irreprensibles en el mundo, es de vivir en medio de esta sociedad maligna y perversa. Cuando Dios salva a alguien, lo saca de esa generación maligna y perversa. Él nos saca de esa generación maligna y perversa, pero ahí quedamos viviendo hasta la segunda venida. Vamos a estar viviendo en el mundo. Nosotros fuimos sacados de allí, y lo que está diciendo el Espíritu por medio de Pablo es: vivan de manera diferente en medio de esa generación perversa y maligna. Espiritualmente debemos vivir diferente al mundo. Lo que los creyentes tenemos que hacer es permanecer en el mundo, pero dando gloria y alabanza a Dios, buscando que por medio de nuestra luz, que nosotros seamos luminares. Dice que por medio de nuestra luz muchos lleguen a desear conocer lo que nosotros conocemos, llegar a conocer a Cristo. Aplicaciones. La figura con la que el texto ilustra nuestro testimonio es como luminares. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, muchos textos nos hablan de pecado. Efesios, por ejemplo, nos habla de que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, y nos dice que no debemos, que toda fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, y se mencionan un montón de pecados. En Efesios 5 vemos que no debemos decir palabras deshonestas, vulgaridades que no convienen, sino que debemos hablar y hacer acciones de gracia, y luego mencionan que hay unos pecados que no tendrán, de los cuales no tendrán herencia en los cielos. Pero eso éramos nosotros en nuestro tiempo. Eso era lo que nosotros vivíamos en otros tiempos, antes de que el Señor nos llamara
a ser creyentes antes de que el Señor nos concediera ese don de la fe y del arrepentimiento y pudiéramos nosotros ver que necesitamos un Salvador y que necesitamos a Cristo, porque si no, no vamos a salir adelante, porque si no, no vamos a ser salvos. Solo por Cristo, por medio de la cruz del Calvario, es que nosotros somos salvos. Ahora entonces la pregunta para terminar es: ¿estás verdaderamente resplandeciendo como luminares en el mundo? ¿Estás siendo realmente una luz en tu casa, en tu empresa, con tu cónyuge, con tus hijos, en tu iglesia? ¿Estás siendo verdaderamente una luz? Eres no solo que te crea luz, eres luz ante los demás, o continúas siendo una persona de doble ánimo. Tú crees que eres luz, pero vas y vienes. Murmuras por ratos, hablas mal de otras personas, generas conflicto, o realmente estás haciendo luz. Cuando los demás te observan, ¿qué dicen de ti? ¿Realmente los demás te ven como un buen creyente, como que eres un testigo del Señor Jesucristo? ¿Das testimonio a los demás y permites que entonces ellos vean que realmente eres luz en medio de la oscuridad? Mis hermanos, lo que Dios espera de nosotros es que seamos irreprensibles, sin tacha en este mundo, sin mancha. Y todo cristiano debe perseguir ese tipo de carácter. Que Dios nos ayude entonces a cultivar efectivamente un buen testimonio y que podamos ser luz en medio de esta generación torcida y perversa. Que seamos luz resplandeciente en medio de las tinieblas. Vamos a orar y a pedir a Dios que aplique esta enseñanza en nuestro corazón y que nos ayude. Mire, con que nosotros, los que estemos aquí, comencemos a cambiar, el mundo ya comenzará a cambiar. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que convencernos de que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Señor, te damos gracias. Gracias porque continúa.